Les damos la bienvenida a la sala Singenta del Congreso Maizar 2025, este año por más valor. Les pedimos durante el comienzo y cuando continúe todas las presentaciones mantener los celulares en silencio y cuidar también sus pertenencias. Les recordamos que una vez finalizado este congreso van a poder revivir todas las charlas en la web de Maizar y además ver en vivo online, nos están siguiendo vía streaming. Para el primer panel de la mañana vamos a comenzar con el escenario en el que se encuentra el diputado nacional por la Unión Cívica Radical, Atilio Benedetti, el diputado nacional Hacemos Coalición Federal, Carlos Gutiérrez, la diputada nacional de Propuesta Republicana, Belén Abico, y modera Víctor Acastelo, subgerente general de ACA, en este panel que se titula Hacia una nueva ley de biocombustibles. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar en esta sala. Tenemos 40 minutos en nuestro panel, pero tenemos 3 diputados nacionales de lujo. Así que vamos a darle una dinámica a esta reunión, cediéndole la palabra de a uno a cada diputado nacional, unos 8 minutos cada uno, así nos da pie para hacerle alguna pregunta vinculado al agregado de valor del maíz de Argentina. Vamos a arrancar con la diputada nacional Belén Abico, cordobesa de Río Cuarto. Belén es emprendedora, fundadora y CEO de Cúrate Alma, una empresa que ya tiene más de una década, que ha trascendido Argentina. Es una de las emprendedoras destacadas de Argentina, nombrada así en el año 2017. Con una maestría en Dirección y Gestión de Comunicación Empresarial realizada en Barcelona, y es diputada nacional desde diciembre del 2023 en representación del PRO, y participa en varias comisiones de la Cámara de Diputados, entre ellas la de Ciencia y Tecnología, Agricultura y Ganadería, Asuntos Cooperativos y Mutuales. Así que bueno, Belén, tienes unos minutos, unos 8 minutos para hacer tu presentación y luego le vamos a dar la palabra a otros diputados. Bueno, bienvenidos. Es un honor poder estar en este panel, así que muchísimas gracias. ¿Se escucha en el fondo? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bueno, Córdoba produce 1 de cada 3 toneladas de maíz en Argentina. Eso ya es muy importante, y 2 de cada 3 toneladas de maíz se exportan como grano sin procesar. Por eso es muy importante que vayamos, esto haría que aumentar, digamos, la productividad para las pymes, la región, se da más acceso a lo que es el empleo, y también transportar maíz de Río Cuarto a Rosario se lleva en promedio el 25% del valor del grano transportado. En otras palabras, 1 de 4 camiones cargados de maíz se pierde en costos logísticos, y eso lo sabemos muy bien. Por eso que la producción también quede en la provincia y en el país dándole valor agregado es en lo que tenemos que trabajar, y la importancia para la región. Luego también otro punto para destacar, lo que es el etanol en Córdoba. Córdoba produce el 75% del bioetanol del maíz del país. En este último año la provincia produjo 455.000 metros cúbicos de bioetanol, lo que implicó la molienda de más de 1 millón de toneladas de maíz. Este volumen representa aproximadamente el 6% de la cosecha total provincial. Y bueno, tenemos plantas en Alejandro Roca, Villa María, Río Cuarto. Para nosotros, como legisladores nacionales, representantes de Córdoba, es muy estratégico traer el tema a la mesa. Por eso también estamos acá y bueno, muy feliz de poder estar acá presente. Y bueno, en mi rol como legisladora creo que es central ir hacia una nueva ley de biocombustibles, donde los temas centrales son incrementar el
el mínimo del bioetanol al menos al 15%. Eso es fundamental y es en lo que estamos trabajando. Bueno, muchas gracias, Belén. Le vamos a dar la palabra a Atilio, Atilio Benedetti. Atilio creo que es productor agropecuario, lo más importante. También es licenciado en bromatología, pero siente a la producción agropecuaria como nadie. Y actualmente es diputado nacional de la provincia de Entre Ríos por segundo mandato y es el presidente de la Comisión de Agricultura de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Así que, Atilio, bueno, desde Entre Ríos, la palabra para el Congreso de Maizar. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Víctor. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha? Bueno, la verdad es que, un poco para decir, quiero hacer alguna reflexión con este título hacia una nueva ley de biocombustibles y quiero decirla como un aporte desde dónde lo digo. Primero quiero decirles que soy diputado por la provincia de Entre Ríos por la Unión Cívica Radical. Digo, la Unión Cívica Radical, un bloque que no es oficialista, pero que ha tratado de cooperar con las leyes económicas centrales de este gobierno que tenemos desde hace un año y medio. También hablo desde mi condición de productor agropecuario, desde toda la vida, desde los 10 años, así que soy un entusiasta de la producción agropecuaria. He vivido de eso, vive mi familia de eso. Mis hijos vinieron a estudiar a Buenos Aires y han vuelto al lugar a trabajar en la producción agropecuaria, en el agregado de valor, así que soy un apasionado defensor de la potencialidad del sector agropecuario. Y quería también compartir con ustedes que soy un admirador de lo que ha hecho Brasil fundamentalmente. Nuestros países vecinos, pero fundamentalmente Brasil, tuvimos la oportunidad con los legisladores que me acompañan, con Carlos, con Belén, de participar el año pasado de la primera cumbre global latinoamericana, un poco impulsada por la Fundación Barbechando, y este año fuimos nosotros anfitriones en el Congreso de la Nación. Y creo que vale la pena destacar esto porque Brasil ha hecho una revolución productiva, de agregado de valor, de generación de divisas, de generación de empleo, de ocupar espacios en el mundo a partir de una coordinación público-privada. Así que yo celebro todo lo que se hace en función de la cooperación o de la interacción público-privada. Soy un convencido que no hay otro camino, soy un convencido. Así que por esto celebro lo de Maizar, esta cadena de valor emblemática, pero que también está en ese camino. Celebro realmente y me parece que el camino lo vamos a encontrar en esta interacción entre las entidades del sector y los distintos niveles de gobierno. Y para no quedarnos con toda la responsabilidad, quiero decirles que aprendimos ahí en Brasil que la interacción no es solo con el plano legislativo, sino que también con el Ejecutivo y con el Judicial, para, de alguna manera, hablar, defender las propiedades las oportunidades del sector. Y por último, del otro lugar que quiero decirles que vengo de una provincia como Entrerriano, que tenemos el orgullo de agregarle valor a todo el maíz que producimos y en todo caso tener la necesidad de importar algo de otras regiones, de otras provincias. Es decir, Entre Ríos es una provincia que agrega valor al maíz, transformando maíz en proteína vegetal, en proteína animal, en distintas especies. Utilizamos el maíz para los tambos, para producir leche, utilizamos el maíz fundamentalmente para transformarlo en carne aviar, carne de pollo. Somos la principal provincia productora, con más de la mitad de la producción aviar de la República Argentina. Tenemos una muy fuerte incidencia también en la producción de huevos, de esa proteína que está en auge, que ha habido un incremento del consumo y obviamente
también en la producción de carne de cerdo. Así que nosotros, agregarle valor al maíz, ya estamos. Pero comparto esta necesidad de que toda nuestra producción pueda tener un agregado de valor. Y bueno, dicho desde qué lugar voy a decir lo que voy a decir, ahora voy a hacer una caracterización de este gobierno, porque me parece que es un aporte para ver si podemos comprender a dónde podemos llegar o qué podemos esperar de una nueva ley de biocombustibles que estamos empeñados en poder impulsar desde el Congreso. Digo, este gobierno es un gobierno particular porque es un gobierno que asumió con el 56% del apoyo popular, yo digo con un claro mandato de controlar sobre todo las variables económicas, de producir un cambio, pero que tiene la particularidad de una baja representación legislativa, 37, 38 aproximadamente. Tengan en cuenta que para que haya quórum en la Cámara precisamos 129 diputados, sin hablar del Senado. Pero que a lo largo de este año y medio ha demostrado este gobierno, al igual yo diría que casi todos los gobiernos, que tiene las herramientas para alinear voluntades de alguna manera. ¿Por qué digo esto? Porque me parece importante entender que más allá del trabajo legislativo nuestro, es importante también la mirada o la orientación o la voluntad política del Gobierno Nacional. Y ustedes dirán, esto es menor, no es menor, fíjense, tenemos algunos ejemplos sin entrar a calificarlos, pero cuando voluntades mayoritarias quisimos avanzar con un incremento a los jubilados del 8,5%, el presidente vetó y luego después se confirmó el veto, lo mismo pasó con un intento en este sentido de recomponer el presupuesto universitario y de alguna manera sobre la trascendencia de la voluntad del Poder Ejecutivo, que ahora les voy a explicar por qué lo digo, si algún ejemplo faltaba, lo de ficha limpia, el Gobierno Nacional, esto va por mi cuenta, no hay por qué suscribirlo, pero no puso toda la fuerza para que saliera esa ley, la ley no salió. Con lo cual yo digo, es muy importante la mirada del Gobierno Nacional. Y en este sentido tenemos algunas dificultades. O sea, este es un gobierno que no considera como un problema el cambio climático. No adhiere a la Agenda 2030. Con lo cual este plus que tenemos, lo que estamos convencidos, que las energías renovables son importantes para el cuidado del ambiente y para la emanación de gases de efecto invernadero, es una cuestión que el gobierno no la considera significativamente. Y hay otro tema más que lo quiero decir, antes de hablar, que es un gobierno del Nacional que tiene como su cuestión... Voy muy largo, apuro. 3 minutos, Bueno, apuro. No. Pero quiero decir, es un gobierno que por sobre todas las cosas privilegia el equilibrio fiscal. Privilegia el equilibrio fiscal, entonces tenemos algunas discusiones que tienen que ver con afectar, aunque sea mínimamente el equilibrio fiscal, no vale la pena que yo les cuente lo de retenciones, es muy difícil avanzar. Y en este tema de aumentar la mezcla, que es lo que todos queremos, también tiene un impacto fiscal, esto por conversaciones que he tenido, digamos, semioficiales con el gobierno, están con la lupa mirando de que el aumento del porcentaje de mezcla le va a afectar el equilibrio fiscal porque los biocombustibles, felizmente, no sufren, o sea, o no están alcanzados o gravados por impuestos de los combustibles, el impuesto a la transferencia de combustible, etcétera, y a las emanaciones de anhídrido carbónico o de dióxido de carbono. Así que entonces digo, tenemos esta dificultad y además tenemos para el sistema actual un gobierno en el cual, voy a decirlo, estoy haciendo una caracterización nada más como un aporte con las dificultades que tenemos. No es yo estoy en un sector, yo no pertenezco al gobierno, pero estamos tratando de que le vaya bien. Pero quiero decir cuáles son las dificultades que tenemos. Tenemos también un gobierno que le gusta desregular, no le gusta cualquier tipo de regulación,
y de alguna manera, bueno, también tiene una fuerte apuesta por el desarrollo hidrocarburífero. Tiene una fuerte apuesta por el desarrollo hidrocarburífero. Hemos tenido discusiones con funcionarios importantes que creen que la energía limpia viene de la mano del litio. Y de alguna manera que esto es un proceso. Quiero manifestarlo porque son datos de la realidad. Bueno, dicho, este es el marco en el cual nosotros estamos tratando de poner nuestra mejor buena voluntad para poder avanzar con una nueva ley. No obstante eso, y yo no puedo ser exégeta del gobierno ni anunciador, pero puedo decir, y ya para cerrar, Víctor, que hay voluntad del gobierno de avanzar en una nueva ley, que de alguna manera, y esto quiero decir la buena noticia, aumente, yo digo es modestamente, pero que aumente del 7,5 al 10 la mezcla de biodiesel y del 12 al 15 actual la mezcla de bioetanol. Esto en un plazo de 2 años. Así que, digo, esto es una buena noticia, tiene detalles, no me quiero extender con esto, solamente quiero decir, marqué el desafío que tenemos, pero quiero decir que hay un desafío adicional para poder desarrollar más esta actividad. El desafío de los gobiernos subnacionales, como dice el presidente. El presidente entiende que el gobierno nacional está ocupado de la macro, que está ocupado de la defensa, que está ocupado de las relaciones internacionales y de la seguridad, y que los demás temas son de los gobiernos subnacionales. Bueno, este tema para las provincias que producen, para la pampa húmeda, para la que producen, no biocombustibles, quiero hablar de biomasa, biomasa, es un enorme desafío para ser creativos y para poder en las distintas jurisdicciones y por cuestiones de cercanía desarrollar ideas para poder incrementar la utilización del bioetanol y la utilización del biodiesel para poder transformar más nuestras materias, nuestra producción agropecuaria. Así que bueno, esto es lo que quería, Víctor, decir en principio. Gracias. Muchísimas gracias, diputado Benedetti. Muy lindo testimonio, muy claro y muy importante su rol como presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados para el logro, ¿no?, del tratamiento en comisión de esta ley. Bueno, vamos a Carlos y después sí me gustaría hacerle una pregunta después a cada uno de ustedes. Carlos Gutiérrez ya nos acompaña en algún otro congreso de Maizar, de Río Cuarto, también provincia de Córdoba. Carlos ha sido legislador provincial de la unicameral de la provincia de Córdoba, ministro de Agricultura también de la provincia de Córdoba y diputado nacional actualmente en su segundo mandato. Y es el firmante del proyecto de biocombustible, de la ley de biocombustibles que adhieren muchas de las provincias que tienen biomasa en Argentina. Así que, Carlos, bueno, nos gustaría escuchar tu testimonio y cómo luchamos, ¿no?, todos juntos para ese aumento de corte, como decía Atilio, tanto en biodiesel como en bioetanol. Bueno, muchas gracias, Víctor, por la presentación. Muy buen día a todos. Gracias, Belén. Gracias, Atilio, por permitirme acompañarlos también en este importante subconjunto de la importancia que tienen estos encuentros y ya Maizar, que es una marca que indudablemente nos ha mostrado los beneficios que tiene incursionar en este tipo de emprendimientos. Yo no voy a cometer, por supuesto, como tampoco veo que lo han hecho mis colegas, el atrevimiento de hablarles a muchos o a todos los que aquí están técnicamente de los biocombustibles. Aquí hay gente que sabe muchísimo de este tema, que son verdaderos expertos en el tema. Por lo tanto, también me alivian de esa necesidad. Por lo tanto, ya incluso mis colegas han marcado algunas cuestiones que tienen que ver con una importancia estratégica en materia de agregado de valor, sobre todo para el interior
provincial. Y para esa matriz que nosotros reclamamos a través de estas palabritas que son la vaca viva, no para entrar en colisión con otro modelo de acumulación, sino para complementarse y para tener el nivel de participación y de decisión en las mesas, precisamente donde estas cosas terminan decidiéndose. Yo digo, me vengo preguntando, seguramente ustedes también lo harán, ya han pasado 19 años desde la 26093. Ley que está con el número de plantas, 38, 21 más 7, posibilidad de ampliación a 5 más en materia de bioetanol. Han marcado y marcan perfectamente el sendero de crecimiento que el sector privado ha tenido en esta materia, aún precisamente cuando han tenido que sortear muy pocas situaciones de viento a favor. Entonces la pregunta que seguramente ustedes se hacen y que yo también me hago, ¿cómo puede ser que después de 19 años, con esto que marcaba Atilio también y que hemos podido todos, o la mayoría de quienes estamos aquí, ver con nuestros propios ojos, con un dejo de envidia para un país hermano como Brasil, cómo en Brasil ya no se discute, como decimos los cordobeses, no se discute la fórmula del engrudo, no se discute tampoco la ley de la gravedad. En Brasil se mira para adelante y no solamente se le da solución precisamente a los desafíos que trae aparejado lo que aquí también se ha mencionado, que es el cambio climático, sino que también a nivel institucional se ha construido, no estuvo de la nada ni fue producto de la casualidad, se ha podido construir los consensos que llevan a esta hermosa noticia para quienes vemos esto como tal vez como un sueño que alguna vez conseguiremos en nuestro Congreso, que es de que la mayoría de los legisladores brasileros, en materia de cuestiones ligadas al campo, por decirlo de esta manera minimalista, se ponen todos de acuerdo y privilegian esa agenda porque saben que después, si no, vuelven, entre otras cosas, a su territorio y pueden llegar a pagar consecuencias caras en la posibilidad de ser apoyado o de seguir siendo apoyado por sus votantes. Así de sencillo, así de simple. Pues eso aquí no ocurre. Entonces la pregunta después de 19 años que nosotros con Atilio, con Belén, seguramente con muchos otros colegas nos hacemos, es tal vez, ¿qué es lo que más que hacer mal no estamos tal vez haciendo? Y en esto recupero lo que decía con mucho énfasis recién Atilio, respecto de que esto es una responsabilidad de nosotros, los legisladores. Por supuesto que sí. Por supuesto que nosotros también tenemos que entrar a esmerilar los egos, las pertenencias a candado cerrado, que justifican posiciones muchas veces que terminan lastimando lo que decimos representar. Y lo que es tan caro en nuestras provincias. Yo vengo de Córdoba. Nosotros simplemente, los cordobeses, decimos que muchas cosas de las que manifestamos tal vez tengamos un poquito de legitimidad porque las hemos construido o siempre estamos tratando de mejorar y de seguir construyendo en nuestra provincia. Entonces, digo, lo que tal vez no estamos haciendo es extender esto que nos autorreclamamos y debemos hacer una fuerte autocrítica a lo interno del funcionamiento del Congreso, extenderlo a una actividad que muchos de ustedes, y todo esto constituye de alguna manera, que es el fortalecimiento también del sector en sus expresiones institucionales, la firmeza sin que ello signifique de ninguna manera
no reconocer los desafíos que este gobierno, lo decimos nosotros, que gobernamos una provincia y por ende tenemos la responsabilidad que significa tener a las espaldas las necesidades de un territorio y no cortamos la realidad esquemáticamente entre blanco y negro, entre los integrantes de una nueva grieta de la que nosotros no queremos participar porque ya hemos visto las consecuencias de la misma, también a nivel productivo, pero que precisamente nos permite visualizar y pedir que seamos todos un poco más unidos en torno a los objetivos comunes. Esto no se trata, cuando uno tiene convicciones, no necesita gritar, no necesita agredir, no necesita no escuchar al otro. Entonces nosotros a priori no tenemos el prejuicio de si el gobierno nacional tiene o no intencionalidad de enviar un proyecto propio. Hay un proyecto de la legisladora Villaverde que en algún momento algunos pensamos que interpretaba eso. Yo tengo otro proyecto, hay otros proyectos muchos. Acá no se trata de quién es el dueño del proyecto. De lo que se trata es que tengamos una ley de biocombustibles que imite mínimamente lo que países vecinos como Brasil están haciendo. Y que incluya no solamente la mirada de un sector cuyas características son claramente oligopólicas, y a mí no me asusta eso, ni me asusta ni me propongo ya a esta edad, me lo propuse desde joven, y todavía estoy pagando las consecuencias de mis errores políticos de juventud. Entonces yo no soy de los que piensa de que hay que dar una lucha frontal contra lo que existe ahora. En otros países del mundo, en países centrales serios, también existen conformaciones oligopólicas. Pero hay mecanismos institucionales para frenar cosas que aquí algunos CEO de algunas empresas que integran ese conglomerado dicen alegremente. Los invito a que lean un artículo que no hace mucho ha salido de Hilarión del Olmo, donde hace referencia precisamente a estas cuestiones, el establecimiento de los precios, esta cuestión de que una empresa por posición dominante que tiene no se puede constituir ni puede decir públicamente un poco más, poco menos, el mercado soy yo. Entonces digo, yo no dudo a priori cuál es la posición o la buena voluntad del gobierno de tener una ley de biocombustible. Creería que a esta altura del partido no vamos a seguir discutiendo la ley de la gravedad, como decía recién. No vamos a seguir discutiendo si el cambio climático es o no una realidad. ¿Qué vamos a volver? ¿A 50 años atrás, donde la industria tabacalera hacía lobby para demostrar de que el cigarrillo no tenía como consecuencia el cáncer de pulmón? Eso vamos a volver a discutir. Discusiones que ya, vuelvo a decir, y el ejemplo de Brasil, han sido dejadas absolutamente atrás. Tenemos que mirar otras cosas. Estos sectores, estos que integran la matriz bioenergética, son jugadores de importancia y se van a expresar, pero por supuesto que sí. El tema es que no pasemos de la 26093, cuya influencia en términos de una ley que en su esencia tuvo las características de promocional, no pasemos como en la 27640, una pésima ley pergeñada por cabecitas del anterior gobierno del kirchnerismo que hicieron el proceso inverso. Entonces de un extremo fuimos al otro. Habrá que hacer una síntesis. Ahí hay un proyecto de la Liga Bioenergética que a mi humilde entender es hoy la expresión más alta de acuerdo y de contenido y de posibilidad de mejorar sin echar a nadie por la ventana. Tal vez el gobierno tenga, como decía Atilio, un proyecto, bueno, que lo ponga sobre la mesa, porque otra de las cosas que a mí, no sé cómo vamos de tiempo, bueno, cortame sin piedad, porque yo si no, otra de las cosas que a mí me preocupan y que charlamos siempre con los colegas aquí, es que está todo bien. El gobierno expresa
un discurso, pero después en la práctica el poncho no aparece. Entonces nosotros decimos, la agenda está cargada de temas, pero ningún tema productivo está en la agenda. Cuando yo digo está en la agenda, no es que está en un cajón guardado, está en la agenda y hay interés en discutirlo. Entonces, así como estamos hartos de ver este episodio lamentable en que la comunicación argentina sin ninguna duda tiene responsabilidad. Ahora, no es la única responsabilidad, ¿eh? También el que siembra es el que se lamenta de cosechar por ahí tempestades. Pero digo, en vez de eso, no hay temas productivos. Cuando intentamos con Atilio, con otros colegas, simplemente llevar adelante un proyecto en materia de retenciones, y no quiero abundar en estas cuestiones, porque estamos hablando de biocombustibles, pero la matriz incluye todo. Bueno, yo no digo que haya habido un acuerdo, que se juntaron en una piecita, no lo sé, ni me interesa entrar en eso. Lo cierto y lo objetivo, los hechos concretos, dicen que en la Comisión de Agricultura, cuando nosotros planteamos simplemente mantener lo que el propio gobierno había establecido por decreto en cuanto a la rebaja de las retenciones, se pusieron de acuerdo los diputados del gobierno, los diputados del kirchnerismo, y el proyecto no salió. Bueno, digo, con biocombustibles siempre le buscamos una vuelta más y no encontramos el cuándo, el cómo sí lo sabemos, pero el cuándo vamos a empezar a tratar estos temas. Entonces yo creo que aquí nosotros tal vez tengamos que revisar cómo salimos tal vez o empezamos a salir. No estoy hablando en el sentido político y mucho menos partidario. ¿Cómo empezamos a salir como sociedad y como sector productivo de la trampa, o que no se convierta en una trampa, esta sensación que uno tiene, que uno mismo tiene, que muchas de las cosas con las que tal vez no estamos del todo de acuerdo, miramos por el espejo retrovisor y decimos, bueno, mejor aguantemos esto, pero no volvamos a aquello. Yo ni loco quiero volver a aquello. Hemos sido desde Córdoba combatientes feroces del esquema anterior. Lo hemos caracterizado de feudal, porque esos son feudales. No tienen un ápice de lo que significa la cultura productiva. Y así no fue. Pero tampoco quedemos presos y démosle libre rienda por ahí a la imaginación sin pasarnos de vuelta, respetando los logros, teniendo los mismos objetivos, pero tal vez diciendo que hay otras maneras, otras formas de buscar solución a los mismos. Y yo digo, termino con esto, ¿no? Con una apelación, permítanme, humildemente lo digo, tenemos que querernos un poco más, como sector, como vaca viva, tenemos que valorar mucho más y ver por qué esta matriz no nos incluye, salvo al momento de palmearnos la espalda como que somos los mejores, pero después pasar por caja y seguir poniendo, no nos incluye en la mesa de decisiones como debiera incluirnos, o por lo menos como el discurso oficial dice que estamos incluidos. Bueno, entonces yo me parece, y termino, que es muy bueno reflexionar sobre aquello que decimos mucho o incorporamos mucho en nuestro discurso los cordobeses, que es la pregunta, ¿por qué el hombre y la mujer de campo, grandes empresarios de Córdoba, del sector, no viven en Buenos Aires, viven en el interior, viven en los pueblos donde tienen sus asentamientos fabriles? ¿Por qué? ¿Por qué el hombre y la mujer de campo no tienen en su cabeza lo financiero como la única variable con la cual se mueve el mundo? ¿Por qué la mujer de campo le porfían a una realidad y logran cosas a pesar de las dificultades que tienen? Tal vez cuando resolvamos esta cuestión que tiene que ver con el querernos más, con el asumir desde la potencialidad que tenemos como vaca viva, el lugar que nos merecemos en la Argentina, la matriz de este país, la matriz productiva de desarrollo, cambie totalmente. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos. Siempre muy motivador escucharte y firme defensor de Vaca Viva, de ese agregado de valor federal, ¿no? Quiero hacer una pregunta y una respuesta breve a cada uno. Voy a arrancar por Belén. Sobre la ley de biocombustible hay dos proyectos que están en el Congreso, uno elevado por Carlos Gutiérrez, al que adhieren las provincias bioenergéticas. Ambas hablan del E15, hablando de corte de etanol en nafta, y obviamente hablan de mayores cortes también de biodiesel en el gasoil. Pero hay un tema que nos preocupa en este proyecto de la Liga, que hoy el etanol corta las naftas con el 12%, habla de llegar al 15% y las petroleras participan en el corte arriba del 12% en ese proyecto que elaboró Carlos Gutiérrez, adhirieron varias provincias. En el otro proyecto oficialista parecería, como está redactado, que la participación de las petroleras es libre. Entonces hay una industria que está funcionando, que es relativamente nueva. ¿Cuál es tu opinión, ¿no?, de cómo deberían participar las petroleras en una eventual nueva ley de biocombustible que ojalá salga en este año? Sí. Bueno, es importante entender que el corte del 12% representa un mercado limitado, ¿no? Y si las petroleras empiezan a producir, complicarían las empresas que ya están en el mercado. Por eso es importante aumentar el corte al menos al 15%. Es fundamental eso, para que la participación de las petroleras no tenga tanto impacto en los productores que ya están en el mercado, dicho de paso. Y bueno, hay un tema también que me parece importante. También entendemos que el verdadero obstáculo para avanzar con una nueva ley de biocombustible no está en el bioetanol, eso está claro, sino en el biodiesel, ¿no? Y todos los actores coinciden en que el bioetanol de maíz tiene consenso técnico, social y productivo para crecer. Sin embargo, el debate muchas veces se traba por diferentes diferencias vinculadas al biodiesel. Era así como Carlos mencionaba, que hace 19 años estamos con el mismo tema. Y en este contexto debemos preguntarnos, digamos con franqueza, si no sería más eficiente avanzar con una ley específica de bioetanol que nos permita crecer ahora en lugar de seguir estancados para intentar resolver todo al mismo tiempo. Esa es la pregunta, ¿no? Y como legisladores a veces mejor avanzar en lo posible y concreto en vez de quedarnos esperando un consenso que tal vez no llegue, que hace mucho tiempo estamos con el mismo debate. Córdoba no puede darse el lujo de esperar indefinidamente, ¿no?, mientras tiene la capacidad instalada de lo que es el bioetanol para producir y crecer mucho más. La materia prima y la voluntad política para industrializar su propio maíz. Gracias, Belén. Hablas de Córdoba porque soy de Córdoba, pero hay maíz en toda Argentina. Santiago del Estero, Salta, oeste de Buenos Aires, norte de La Pampa, hay mucho maíz alejado de los puertos para construir muchas plantas industriales nuevas, pensando en un E15 o en cortes mayores. Pero por lo que te interpreto, la participación de las petroleras debería estar acotada, ¿cierto?, manteniendo aproximadamente el 12% como base para la industria actual, y luego las petroleras que entren en un mercado libre, en un mercado creciente, ¿cierto? Exacto. Y trae a la mesa que si se traba por el lado del biodiesel, una ley específica para bioetanol podría ser un camino para ir más rápido, es lo que interpreto. Sí. Bueno, muchas gracias, Belén. De nada. Bueno, una para Atilio. No está muy claro en los proyectos de ley que he visto lo vinculado a importaciones, ¿cierto? Vamos a hablar de bioetanol, ¿eh? No hablemos del resto de los biocombustibles, vamos a hacer foco en bioetanol.
hemos visto algún escrito que puede ser libre la importación en el proyecto oficialista, totalmente libre. Puede ocurrir que venga una importación de Brasil a un precio más bajo que el costo y luego la industria local tiene que salir a plantear acciones antidumping, con lo cual lleva mucho tiempo y puede provocar realmente serias complicaciones en las empresas. O vi también un escrito que dice, no, va a entrar etanol importado a import parity, siempre que ese precio del importado sea menor que el precio local que le vendemos a la petrolera. ¿Cuál es tu visión, Atilio, sobre el tema importaciones, hablando específicamente de etanol, en una nueva ley, ¿no? Bueno, yo voy a ver si puedo traducir esto que decía Carlos, que tenemos que querernos más. Digo, para llevarlo a un plano práctico, creo que hay que aceitar conversaciones entre los representantes de los gobiernos provinciales que producen biocombustibles y el gobierno. Y toda esa larga descripción que hice yo de la capacidad del gobierno de avanzar con leyes que desea que avancen y de trabar las que no quiere, es porque precisamente tiene la capacidad de impulsar o de trabar. Y con respecto a este tema, particularmente, yo no puedo ser un vocero del gobierno, pero sí puedo decirles que he tenido conversaciones, porque mi rol como presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería es que podamos tener una nueva ley. En este sentido, quiero ser claro, el gobierno piensa, el proyecto de gobierno piensa, de que si el biocombustible producido en el exterior es más barato, no hay por qué privar a los argentinos de esa baja de precios. ¿Podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo? Yo soy productor porcino. Nosotros estamos luchando contra la carne que está ingresando de importación. Con lo cual, siguiendo esa misma lógica, el gobierno piensa de que tiene que estar abierta la importación por si en el exterior está más barato. Ahora, ¿cómo se resuelve este tema? En la conversación que dice también el gobierno estar llevando adelante con los gobiernos provinciales, principales productores de biocombustibles, para poder allí acordar un proyecto de ley que pueda ser sancionado a la brevedad. No sé si esto responde. Muchas gracias, Atilio. Interpreto que en definitiva sería aceptable la importación siempre y cuando ese etanol importado nacionalizado sea más barato que el etanol que las etanoleras locales le venden a las petroleras. Interpreto así. Perdón, yo lo que quise de alguna manera, Víctor, es transmitir. Primero hice todo un raconto en la primera intervención para decir, es muy importante lo que piensa el gobierno nacional. Por eso es importante, pero no solo lo de los legisladores, de las entidades vinculadas, esta conversación. Entonces es muy importante. Y después les conté qué piensa el gobierno, porque me lo han manifestado. Pero no es que lo piense solamente en estas actividades, en todas las actividades piensa lo mismo. Debiéramos pensar que, dadas nuestras condiciones para producir maíz, deberíamos ser competitivos para que esto no ocurra, pero bueno, desconozco. Muchas gracias, Atilio, y ya para ir cerrando, me quedan 3 minutos, 4, 3 a lo sumo. Le pregunto a Carlos Gutiérrez, ambos proyectos de ley hablan del E15 como suba de corte, del E12 al E15. A lo sumo podrán nacer un par de nuevas plantas industriales donde haya maíz alejado de los puertos. ¿Por qué, Carlos, limitarnos en el E15 cuando Paraguay ya estableció el E30, 30% de etanol en las naftas, cuando Brasil pasa del 27,5% al 30% y aparte tiene el E100, el ponderado de Brasil, en 3 años va a estar en el 50% va a ser etanol, el promedio ponderado? ¿Por qué limitarnos en el E15 y no jugar para el mediano y largo plazo en las ligas mayores, ¿no?, de mucho más bioetanol en naftas? Bueno, yo me tomo de los 3 minutos, 1 minuto para repasar 2 temas importantes que
han respondido aquí los colegas. El primero, lo de diferenciar o diseccionar, digamos, el proyecto integral de biocombustibles en uno de bioetanol y otro de biodiesel. A mí me parece que la división, digamos, citando al Martín Fierro, ¿no? No es buena, abre o muestra debilidades, y por eso rescato el proyecto de la ley de biocombustibles. Tampoco me niego a que si hay una solución más rápida y eficiente o eficaz en términos, digamos, de lograr el objetivo, no podamos explorarla. Pero quiero resguardar, ¿no? Es decir, lo que se ha conseguido en materia del proyecto de la Liga de Biocombustibles, lo caractericé recién y lo vuelvo a repetir, como uno de los niveles más altos que hemos tenido en los últimos años de un acuerdo meduloso, un acuerdo realmente importante. Lo otro tiene que ver con la importación. Bueno, yo simplemente voy a decir lo siguiente. Si el presidente Trump estuviese en este país, seguramente se opondría a la importación de biocombustibles, ¿no? Creo que con eso alcanza y sobra para decir cuál es mi opinión. Porque por otro lado, cuando ese complejo, el petrolero, tiene beneficios, ¿no es cierto?, y hay transferencia de recursos del sector de biodiesel, por ejemplo, a lo que es el precio del gasoil, mejor dicho, a las ganancias, en definitiva, de quien termina vendiendo en el surtidor, no se trasladan al bolsillo del usuario. Entonces, es como que hay dos varas muy distintas. Entonces, yo sería muy cuidadoso en ese sentido, ¿no?, de cómo manejamos eso. La pregunta concreta y mi respuesta es que la verdad que tiene que ver un poco con todo lo que hemos venido tratando de sintetizar en esta reunión y en tantas otras que uno ha participado y participa y en el intercambio. No hay razón, no hay razón. A ver, a las puertas de esta muestra está una de las automotrices más importantes del planeta, con sus vehículos, y la demostración cabal que el sistema FlexFuel funciona sin esta otra chicana permanente que hemos tenido, ¿no?, y sobre la que seguimos por ahí escuchando, que los motores sufren, que esto, que el Common Rail, que en el sur, que esto, como si no hubiese soluciones técnicas para esto. Bueno, ahí está, no me crean a mí, créanle a Toyota, que está ahí a las puertas, mostrando cómo esto. Nosotros en Córdoba somos los que producimos esa tecnología y la exportamos a Brasil. Y no la podemos aplicar y no la podemos usar en Argentina. Bueno, a ver, que alguien me diga si eso es lógico. Ahora, ¿esto es en contra de...? No, es a favor de la racionalidad. La tasa de ganancia en el mundo capitalista tiene una racionalidad. No la tiene cuando liberamos el todo se puede, sea por izquierda o por derecha. ¿Qué me importa a mí por dónde es? Esa discusión está absolutamente zanjada. Se puede ser populista de izquierda y se puede ser exactamente populista de derecha. Y el perro sigue siendo el mismo, lo que cambia es el collar. Bueno, yo no quiero comprar más eso. Yo, por lo menos, no lo quiero comprar más. No quiero combatir a nadie, son actores de la realidad. Pero que alguien me explique, como vos bien lo expresaste en la pregunta, ¿por qué Brasil tiene los crecimientos de corte que tienen? Y no damnifican a su industria petrolera ni a ningún otro sector, ¿por qué crecen y nosotros no? Bueno, vuelvo al tema de cuál es la matriz, en definitiva, por la que apuesta como otros gobiernos anteriores. ¿Cuál es la matriz? ¿Cuál es la matriz que manda acá? Bueno, yo digo, la vaca viva tiene que estar sentada a la mesa donde se discuta esa matriz y el rol que cada uno tiene. Y en ese contexto, decir, che, ¿tiene sentido importar biocombustible cuando nosotros lo producimos acá? ¿Vos vas a trasladar eso que decía Atilio, vas a trasladar ese beneficio de lo importado más al consumidor? Hasta acá no se verifica. Y yo tengo entonces todo el derecho a tener mis dudas. Muchas gracias, Carlos. Lo que decía recién sobre los dos vehículos que están en el hall, hay un Toyota Flex,
que funciona, es un híbrido, ¿cierto? Que funciona con energía eléctrica y con bioetanol. Y hay un auto de turismo carretera 2000 que funciona con E40, 40% de etanol, toda la competición de turismo carretera 2000 este año 2025. Bueno, un fuerte aplauso para los 3 diputados nacionales y muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Muchas gracias.